Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo donde vamos a seguir trabajando con estadística bidimensional y en concreto vamos a estudiar el segundo de los parámetros que se utilizan en este tipo de estadística, conocido con el nombre de coeficiente de correlación lineal. Os recuerdo que en el vídeo anterior estudiamos lo que era la covarianza, que es básicamente una medida de el tipo de relación que existe entre dos variables, si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. El coeficiente de correlación lineal es un paso más, es un cálculo, una expresión que nos permite mediante un valor, la famosa R, conocer no solamente el tipo de relación que existe entre dos variables, sino también su fuerza, ¿vale? Cómo de fuerte esa relación. Entonces muchos de vosotros os estáis preguntando, vamos a ver, si el coeficiente de correlación lineal es mejor que la covarianza, ¿por qué no lo has explicado directamente? Y la respuesta es súper sencilla, y es que para calcular el coeficiente de correlación lineal, también conocido como coeficiente de correlación lineal de Pearson, es necesario, como paso previo, calcular la covarianza. Y lo vais a ver ahora mismo. Si nos fijamos en la expresión matemática que utilizamos, recordad, R, esa letra R minúscula, es lo que representa el coeficiente de correlación lineal, se obtiene ¿cómo? Pues dividiendo la covarianza que tenéis en el vídeo anterior y que si no sabéis calcularla, aunque quiera repase, sería bueno que vierais, ya sabéis, os dejo el enlace por aquí arriba, entre la desviación típica que estudiamos cuando os dejé varios vídeos sobre la estadística unidimensional, que también os dejaré un enlace por si queréis repasarlo, de cada una de las variables por separado, ¿vale? Fijaos, covarianza de las dos variables x e y entre la desviación típica de cada una de esas variables y multiplicadas por sí. Recordatorio, ¿cómo se calculaba la desviación típica de una única variable? Bueno, pues la desviación típica al cuadrado era igual al sumatorio de todos los valores al cuadrado de esa variable por la frecuencia absoluta entre el total de valores, y a eso le restamos la media al cuadrado de esa variable. Tendremos 2, x e y, pues esto tendremos que hacerlo dos veces. Y para calcular esa covarianza entre dos variables, pues os recuerdo que lo que hacíamos era multiplicar los valores de cada una de esas variables independientes que forman esa variable bidimensional por la frecuencia absoluta, por el número de repeticiones entre el total de valores, y a eso restábamos la multiplicación de las medias. Entonces, así rápido, si os dais cuenta, para poder calcular ese famoso R, ese coeficiente de correlación lineal, voy a necesitar calcular las medias, ¿vale? Ambas medias, calcular las desviaciones típicas, tanto por separado como en conjunto, y una vez que tenga todo eso, podré calcularla. Bien, ahora veremos cómo se hace, porque esto es como siempre, nos haremos de una tabla donde haremos cálculos intermedios que nos permitirán más o menos fácil calcular, aunque con muchos pasos, ¿vale? Con muchos cálculos, calcular todo lo que necesitamos. Bien, he dicho al principio que nos permite hacer dos cosas, o que nos indica dos cosas ese coeficiente de correlación lineal: el tipo de correlación y la fuerza de correlación. Bueno, esto ya os suena un poco, vamos a ver. Cuando R es positiva, indica que la relación entre las dos variables es directamente proporcional. Recordad que R siempre nos tiene que dar un valor comprendido entre -1 y 1, ¿vale? Negativo o positivo, ¿de acuerdo? Cuando ese valor de R es negativo, me está diciendo que la relación que existe entre las dos variables es inversamente proporcional. Y si es 0, que no existe una correlación lineal, ¿vale? Os recuerdo que significaba eso, directamente proporcional e inversamente proporcional. Fijaos en este gráfico de aquí. Está comparando el calzado con respecto a la altura, ¿vale? Y veis que nos dice que en esta gráfica R es mayor que 0, es positiva. Lo que me está indicando es que conforme aumentan los valores del calzado, que veis que está como variable X, van a aumentar los valores de la altura. Es decir, existe una relación directamente proporcional. O si lo interpretáis al revés, exactamente lo mismo. Conforme disminuye el tamaño del calzado, disminuye la altura. Cuando es inversamente proporcional, si os fijáis, por ejemplo, en este gráfico que están comparando el coste de algún producto con la cantidad de productos que se venden, ¿vale? Pues cuanto mayor hacia la derecha sea el coste de un producto, pues lo normal es que menos se venda ese producto. O al revés, cuanto menos cueste un producto, lo normal es que más se venda ese producto, haya más demanda. Bueno, se podría hablar un poco de esto, pero bueno, en términos medios es así. Ahora, ¿cómo medimos la fuerza de la correlación? Pues teniendo en cuenta esa variación entre -1 y 1.
Entonces, aquí la verdad es que no hay un criterio único. Os he puesto esta tabla un poco de referencia, ¿vale? Fijaos, cuando ese valor de R está comprendido entre 0 y 0,1, bueno, pues se suele decir que no hay correlación. Entre 0,1 y 0,3 hay poca correlación. Entre 0,3 y 0,5 es una relación media, entre 0,5 y 0,7 es alta, entre 0,7 y 1 es muy alta, y si fuera exactamente 1 seguiría que habría una correlación lineal. Exactamente igual con los valores negativos, ¿vale? Entre menos 1 y 0 no hay correlación, entre menos 1 y menos 0,3 poca correlación, entre menos 0,3 y menos 0,5 media, entre menos 0,5 y menos 0,7 alta, entre menos 7 y menos 1 muy alta, y si fuera menos 1 una correlación lineal funcional, que es lo ideal, ¿vale? Bien, pues ahora que tenéis un poco claro los conceptos, vamos a pasar al cálculo. Entonces, como os he comentado antes, la manera más fácil de hacerlo es por tablas. Fijaos que es muy parecido a lo que hemos visto en el vídeo anterior. Lo puedo hacer de dos maneras. Cuando tengo muchos datos y en esos datos hay repeticiones, pues vamos a utilizar ese concepto de repeticiones de frecuencia absoluta, y cuando no hay repeticiones o los datos pues son muy pocos, no va a tener sentido utilizar ese concepto de frecuencia absoluta, porque como cada dato se va a repetir una vez, vamos a considerar que es 1 y por lo tanto desaparecerá esa columna y varias de ellas. Bien, fijaos en la tabla. Primera tabla. ¿Qué columna tengo? Pues tengo por un lado la variable primera, por otro lado la segunda variable, la frecuencia absoluta, multiplicar x por fi, es decir, multiplicar el primer dato, la primera variable, por la frecuencia absoluta, por el número de veces que se repite esa variable dimensional. Exactamente igual aquí. Aquí lo que estamos haciendo esta vez es multiplicar la y por la frecuencia absoluta. Luego, ¿qué hacemos? Pues luego multiplicamos las dos variables xy por y por la frecuencia absoluta. Y luego multiplicamos los cuadrados de cada variable, xy al cuadrado y y al cuadrado, por la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular la covarianza, necesitamos calcular la media, ¿vale? Recordatorio rápido. Para calcular una media, ¿qué hacíamos? Para calcular una media, multiplicábamos los valores por su repetición entre el total de valores. Me da igual poner una n que una f. Entonces, fijaos, xy por fi, necesito ese cálculo. Lo mismo para la segunda variable. Cuando hemos estudiado la covarianza, hemos visto que tenía que multiplicar ¿qué? Pues la frecuencia por los valores entre sí, dividido entre el total de valores, y luego ya le restaríamos la media. Pero bueno, eso es lo de menos, para que veáis que necesito obtener este cálculo, multiplicar las dos variables por la frecuencia aquí. ¿Y esto por qué aparece? Porque cuando en su momento estudiamos la desviación típica vimos que era multiplicar los cuadrados de cada valor por su frecuencia por el total de valores, ¿vale? Entonces, como necesito esos cálculos, pues ya pongo esta tabla que, si os dais cuenta, tiene 8 columnas para hacerlo rápidamente. Y por supuesto calcularemos el total de todas las columnas, ¿vale? Menos las dos primeras, para luego poder ir haciendo rápidamente las operaciones, porque todo esto, si os dais cuenta, son sumatorios, ¿vale? Y por lo tanto necesito el total, la suma. ¿Qué pasa si la frecuencia absoluta es 1? ¿Qué pasa si yo considero que los valores no se repiten ninguno? Cada vez que aparezca un valor lo pongo una vez sin tener que agruparlo, ¿vale? Que es lo normal muchas veces en los ejercicios cuando damos pocos datos en los libros o en un examen o en un ejercicio de clase. Si esta frecuencia fuera 1, ¿vale? Cada valor se repite una sola vez. Fijaos, xy por 1, esto no tiene sentido, porque xy ya lo hemos puesto aquí, con lo cual esta columna desaparece y esta columna desaparece. Lo mismo con la y. Si para calcular y por f1, por la frecuencia absoluta vale 1, aparece otra vez y, que ya lo tenemos, y no me vale. Ahora fijaos, si multiplico xy por fi, como si la f vale 1, ¿qué pasa? Porque realmente solo necesito una columna que es multiplicar xy por y. Y aquí lo mismo, como tengo que multiplicar los cuadrados, ¿vale? Fijaos, cuadrado por la frecuencia absoluta y cuadrado de la segunda variable por la frecuencia absoluta, si esto vale 1, realmente solo necesito los cuadrados. Entonces, ¿cuántas columnas necesitáis ahora? Pues 1, 2, 3, 4 y 5, que son las que estáis viendo en esta tabla de aquí abajo. Es decir, si no hay repeticiones, o prefiero considerar, porque hay pocos datos, que cada valor lo voy a poner tantas veces como se repita, en vez de 8 columnas necesitaremos solamente 5. Las dos primeras se utilizarán para ir anotando los valores por separado de cada variable, luego las multiplicaré entre sí y luego sacaré el cuadrado de la primera y el cuadrado de la segunda. Y por supuesto todos los totales para poder expresar los sumatorios. Es más fácil de lo que parece, así que vamos a hacer un par de ejemplos para que veáis cómo se resuelve esto, ¿de acuerdo?
Mira el primer ejemplo. Esto que estáis viendo de arriba son simplemente chuletas de repaso, ¿vale? Para que tengáis claro lo que necesitáis calcular. Repito, estamos buscando calcular esa R, ese coeficiente de correlación. Necesito, por un lado, calcular la covarianza. Aquí tenéis la fórmula, ¿vale? Hemos dicho que tenemos que multiplicar todos los valores por la frecuencia entre el total de valores y daros cuenta que además necesito las medias. Y para calcular esas desviaciones típicas que están aquí, pues necesitaré utilizar esos cuadrados multiplicados por la frecuencia y restar las medias. Es decir, voy a necesitar calcular sí o sí las medias, la desviación típica y luego las covarianzas. Bien, vamos a ver el ejemplo. Dice calcular el coeficiente de correlación lineal de la siguiente población bidimensional. Hemos hecho antes el ejemplo, ¿vale? Es el mismo, pero ahora vamos, en vez de calcular la covarianza, vamos a calcular esa famosa R. Bien, supuestamente es un estudio donde por un lado tenemos los miembros de una familia que representan la X y la Y, la cantidad de móviles que tiene esa familia. Se puede pensar a priori que voy a dar un coeficiente positivo tirando alto, porque a más integrantes tenga la familia, más personas que forman parte de la familia, si son mayores de edad o si son cerca de tener edad propiedad para el móvil, más móviles van a tener. Entonces, en este primer ejemplo vamos a hacer completo. Y completo significa que vamos a tener en cuenta las repeticiones que hay y las vamos a ir agrupando para calcular la frecuencia absoluta. Recordad, yo siempre suelo empezar ordenando por la variable, por X, y luego a función de los valores de X, por Y, aunque realmente no tiene mayor importancia para este ejemplo que voy a utilizar. Si busco el valor más pequeño de X, tengo aquí un 2, tengo un 2, un 2 y un 2, perfecto. Y ahora si me fijo en la Y, para ese 2 tengo otro 2, un 3, un 2 y un 2. Es decir, mi primer valor, pareja más pequeña, es 2, 2. Pues voy a poner aquí 2, 2. ¿Cuántos 2, 2 tengo? Pues tengo 1, 2 y 3. Pues esa frecuencia absoluta es de 3 porque está 3 veces. Luego he visto que tengo aquí un 2 con un 3. Pues lo anotaré. La X vale, los integrantes de la familia, 2 y los móviles, la Y vale 3. Y no hay ninguno más, eso quiere decir que la frecuencia absoluta va a ser 1. El siguiente valor que tengo que ver, si he estudiado los 2, voy a ver los 3. Aquí tengo un 3, aquí tengo un 3 en la X y aquí tengo un 3 en la X. Y el valor de Y tengo 3, 3, 3, 3 y 3, 2. Es decir, el más pequeño es el 3, 2. Lo procedo a anotar en sus sitios correspondientes y como solo están a ver, le pongo una frecuencia de 1. Y ahora el siguiente valor ordenado, que es el 3, 3, fijaos que está 1 y 2 veces. Por lo tanto, frecuencia absoluta 2. Ahora vienen los 4. Tengo todo lo que me quedan son 4, 4, 4, 4, 4. Y el más pequeño es un 3. 4, 3, que solo aparece una vez. 4, 3, que solo aparece una vez. Y ahora el último valor que me queda, que es el 4, 4, que si os fijáis está 3 veces. Pues la variable bidimensional 4, 4 se repite 3 veces. Ya he cogido todos los datos. Si sumo para calcular la frecuencia absoluta, recordad que tenemos que calcular los totales de aquí para abajo, ¿vale? Esos totales, los primeros no hacen falta, no sirven para nada realmente. Pues 3 y 1, 4, 4 y 1, 5, 7, 8 y 3, 11. En total tengo 11 valores, que si cuento la tabla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos bien. Ahora, siguiente columna, multiplicar x por la frecuencia absoluta, es decir, 2 por 3, 6, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 4 por 1, 4, 4 por 3, 12. Si hacemos la suma, 6 y 2, 8 y 3, 11, 17, 21, 31, 33. Ahora hacemos lo mismo, pero como indica la columna, con la variable y. Pues será multiplicar 2 por 3, 6 también, 3 por 1, 3, 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3 y 4 por 3, 12. Si sumamos, 6 y 3, 9 y 2, 11, 17, 20, 32. ¿Qué me dice la siguiente columna? Que tengo que multiplicar la X por ahí por la frecuencia, es decir, tengo que multiplicar estos tres valores. Bien, pues lo hacemos en un momento. 2 por 2, 4, por 3, 12. Bien. 2 por 3, 6, por 1, 6. 3 por 2, 6, por 1, 6. 3 por 3, 9, por 2, 18. 4 por 3, 12, por 1, 12. 4 por 4, 16. 16 por 3, 3 por 6, 18. Me llevo 1, 48. Realizamos la suma. 12 y 6, 18. 18, 24. 24, 34. 42. 52, 54. 48, 102, si no me he equivocado. Bien, vamos al siguiente cálculo. Fijaos que es x al cuadrado por la frecuencia
absoluta, x al cuadrado, es decir, multiplicamos estos valores al cuadrado por este valor que es la frecuencia, es decir, 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. 2 al cuadrado, 4 por 1, 4. 3 al cuadrado, 9 por 1, 9. 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. 4 al cuadrado, 16 por 1, 16. Y 4 al cuadrado, 16 por 3, que lo hemos hecho antes, que es 48. ¿Vale? Evidentemente son valores muy fáciles porque están preparados para hacer ejercicio rápido, pero si no, calculadora y se acabó. Sumamos 12 y 4, 16, 16, 25, 35, 43, 53, 59, 59, 99, 107, si no me he equivocado. A ver, yo lo hago de cabeza, uso la calculadora que es mucho más rápido. Ya pasamos al último cálculo, que es y al cuadrado por la frecuencia, es decir, esta columna al cuadrado por la frecuencia sería 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, 3 al cuadrado, 9 por 1, 9, 2 al cuadrado, 4 por 1, 4, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, 3 al cuadrado, 9 por 1, 9, y finalmente 4 al cuadrado, 16 por 3, otra vez el 48 que ya hemos hecho. Sumamos 12 y 9, 21, 25, 35, 43, 52, 92, 100 justos. Bueno, pues ya tenemos todo lo necesario para poder hacer ahora de una manera más o menos rápida todo lo que necesitamos calcular. Vamos a hacer un poco pequeño. Entonces, lo primero que vamos a calcular son las medias, ¿vale? X e Y. Os recuerdo la fórmula, la pongo por aquí arriba, por ejemplo, la de X era sumatorio de todos los valores de X multiplicado por la frecuencia entre el total de valores, ¿vale? Entonces, fijaos, el sumatorio de X, F, Y es este valor de aquí, que da 33. Y el total de valores es 11, pues nada, 33 entre 11, pues súper fácil, 3. Lo mismo para Y, la sumatorio, la columna que tiene el sumatorio de la Y es esta de aquí, que sería 32 entre 11. Bueno, pues va a ser un poco menos, será 2,9, pero lo hacemos ahora sí con la calculadora. 32 dividido entre 11 nos sale 2,9 aproximadamente, estamos redondeando mucho, pero bueno, es un ejemplo ilustrativo y ya está. Bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ahora necesitamos calcular, por ejemplo, la covarianza, ¿vale? La covarianza de X e Y. Luego veremos las desviaciones típicas de X y Y por separado, pero bueno, la covarianza de X e Y, que era, recuerda la fórmula, era los dos sumatorios de multiplicar XY por FY, mejor lo ordenamos, XY por Y por FY. Fijaos, el sumatorio de esa columna la tenemos aquí, da 102, y eso entre el total de valores. Pues en este caso, esa covarianza sería simplemente 102 entre 11. Pero recordad, a eso hay que restarle la multiplicación de, lo pongo por aquí, que lo veáis, de las medias, ¿vale? Entonces, es decir, iba tan rápido que me lo iba a dejar, para eso lo hemos calculado antes, bajamos, menos X y multiplica por Y, es decir, menos 3 por 2,9. Y hacemos eso con la calculadora. Esto ya no me llega a la cabeza para tanto. 102 entre 11 menos 3 por 2,9. Nos dice que esa covarianza es de 0,5727. Bien. Ahora, ¿qué nos faltaría para poder calcular ese coeficiente de correlación lineal de Pearson? Pues calcular la desviación típica, la ponemos como ejemplo para X, ¿vale? Que os recuerdo que es al cuadrado, esa es la fórmula, a ver si lo pongo que lo veis bien, era igual a ¿qué? A sumar esa variable al cuadrado multiplicado por la frecuencia y todo eso partido del total de valores, y a eso por supuesto le restábamos su media, como es en X, al cuadrado. Entonces en este caso, fijaos, la suma de las variables de X al cuadrado por la frecuencia está aquí, es 107, otra vez dividido el total de valores que es 11, y la media la hemos calculado antes, menos 3 al cuadrado. Para el caso de Y, recordad, es desviación. Lo que estamos haciendo aquí es calcular la desviación típica al cuadrado. Sería igual con la columna que tiene referencia a esa multiplicación de Y al cuadrado por FY al cuadrado, que es 100, entre el total de valores que es 11, menos 2,9 al cuadrado, ¿vale? Y ojo, repito, esto es al cuadrado. Luego tenemos que hacerle la raíz para calcular el coeficiente de correlación lineal, que es lo que queremos calcular, ¿vale? Entonces, si yo cojo con la calculadora y hacemos esos cálculos, el primero sería 107 dividido entre 11
Y a eso le restamos 9, 0,727, vale, 0,72. Y lo mismo para esa desviación típica de y, que sería 100 dividido entre 11 menos 2,9 al cuadrado. Me he comido el cuadrado, me lo he hecho de cabeza en la anterior, correcto. Y eso nos da 0,68. Y ojo, al cuadrado, es decir, la fórmula, la pongo aquí a la derecha, de lo que estamos buscando todo el rato, esa famosa R, ¿vale? Era dividir la covarianza de las dos variables entre las desviaciones típicas de cada una de ellas por separado. Y fijaos, aquí no aparecen cuadrados, por lo tanto necesitaría por un lado hacer la raíz cuadrada de 0,72 y por otro lado, para la y, hacer la raíz cuadrada de 0,68 para poder calcular directamente lo que me están pidiendo. Si yo voy anotando, fijaos, la covarianza la hemos encontrado ya y nos ha salido 0,5727 dividido entre, pues vamos a hacer las raíces cuadradas, que es lo que nos faltaría, y es la raíz cuadrada de 0,72 para la variable x, que eso nos da 0,84, así que lo anotamos ya en su sitio, 0,84 por la raíz cuadrada de esa desviación típica de 0,68. Pues nada, raíz de 0,68 que nos da 0,82. Así que también lo multiplicamos por 0,82 y ya está. Hacemos con la calculadora ese cálculo. 0,5727 dividido, por favor, cuidado con la primera operaciones, ¿vale? Abro paréntesis para que haga bien el cálculo la calculadora. 0,84 por 0,82 y eso nos sale pues un coeficiente de correlación lineal de 0,83, es decir, que existe una correlación fuerte, bastante fuerte, en este caso entre el número de miembros que tiene una familia y los móviles que tiene. No sé lo que daba el ejercicio, si lo intentamos comprobar, 0,80, vale, 0,8, depende del redondeo, perfecto, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora vamos a ver otro segundo ejemplo, pero de una manera mucho más simplificado, ¿vale? Suponiendo en este caso que no hay repeticiones. Vamos a ver el enunciado a ver qué nos dice. Dice: una compañía de seguros considera que el número de vehículos, que nos dicen que es la letra I, griega, que circulan por una autopista a más de 120 km por hora, puede ponerse en función del número de accidentes X. O sea, es decir, aquí los datos que han cogido han dicho que para 5 accidentes han detectado que 15 vehículos circulaban a más de 120 km por hora. Cuando hay 7 accidentes, pues se ha comprobado que hay 18 vehículos que circulan a más de 120 km por hora. Y así sucesivamente. Por ejemplo, un vehículo, cuando se ha producido un accidente, había 8 vehículos funcionando o circulando a más de 120 km por hora, ¿vale? Entonces, si yo pienso un poco, evidentemente, cuanto más accidentes haya, ¿vale? Pues va a ser porque normalmente más vehículos va a haber circulando a más de 120, que es lo que está permitido en una autovía aquí en España, ¿de acuerdo? Pero bueno, recordar, siempre lo tenemos que hacer respecto al punto de vista de los datos que nos dan, porque a lo mejor resulta que esta carretera es una maravilla y no importa. Así que, ¿qué pasa ahora? Que ya no tengo las 8 columnas de antes. ¿Por qué? Porque simplemente voy a anotar los datos que tengo sin tener en cuenta las repeticiones. Igual que antes, si esta es mi variable X y esta es mi variable Y, que no lo dice el ejercicio, ¿de acuerdo? Empezamos ordenado por la X, ves que pone 1, 8. Pues nada, 1 y 8, ya hemos visto cómo se hace. El siguiente valor que tengo de X, de los accidentes que hay, es el 2, 10, pues nada, 2, 10. El siguiente valor más pequeño pasamos a 5 en la X, pues 5, 15. El siguiente es 7, 18. Y el último es 9, 20. Bueno, pues fijaos ahora cómo se simplifica todo. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar X por Y, es decir, multiplicar estas dos columnas. 1 por 8, 8. 2 por 10, 20. 5 por 15, 5 por 5, 25, me llevo 2, 75. 7 por 18, 7 por 8, 56, me llevo 5, 126. Y 9 por 20, 180. Os recomiendo que hagáis esto con calculadora. No lo hagáis rápido porque hasta a veces me equivoco con los vídeos cuando los reviso y me toca grabarlos otra vez. La siguiente columna es valores al cuadrado de la X. Pues 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 5 al cuadrado, 25. 7 al cuadrado, 49. Y 9 por 9, 9 al cuadrado, 81. Lo mismo para la Y.
8 al cuadrado, 64. 10 al cuadrado, 100. 15 al cuadrado. ¿Veis? Esto ya no es tan fácil de hacer. Ya no lo tengo tan dominado, así que me voy a la calculadora. 15 al cuadrado. Uy, si me hace caso, 15 al cuadrado. 225. Siguiente valor que tengo por aquí. Vamos a ir haciéndolo. Que es 18 al cuadrado. Pues 18 al cuadrado. 18 al cuadrado, 324. Y el último, 20 al cuadrado, que ese es fácil. 20 al cuadrado, 20 por 20, 400. Esto parece un número raro, esto es 225. Bien, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que ir haciendo la suma de todo, ¿vale? Aquí hay que sumar absolutamente todas las columnas. Las primeras son fáciles, 1 y 2, 3 y 5, 8, 15, 24. La siguiente, 18, 28, 28 y 5, 33, 43, 51, 71, ¿vale? Repito, no hagáis eso de cabeza, para eso está la calculadora. 8 más 10 más 15, uy, si hacemos bien mejor, 8 más 10 más 15 más 18 más 20, ¿vale? Los 71. Ahora sumamos esta columna, ya la vamos a hacer con calculadora, que los números aumentan. 8 más 20 más 75 más 126 más 180. 409. No se me ha olvidado que llevo un vídeo, será de los últimos de esta serie, donde os explico a hacer este tipo de cosas con ayuda de programas o la calculadora más rápido que hacerlo a mano. Pero tenéis que aprender a hacerlo a mano porque es como lo van a preguntar. No tiene sentido que directamente sepáis cómo hacer las cosas en la calculadora sin previamente saber qué está haciendo la calculadora. Bueno, y la última columna que hemos dicho que es 64 más 100 más 225 más 324 más 400, 1113. Vale, pues ya tenemos todo lo necesario para calcular ese famoso valor de R, ese coeficiente de correlación lineal. Recordando la fórmula, os la vuelvo a insistir, así se os queda, que es simplemente desviar la covarianza de las dos variables entre la desviación típica de cada una de ellas por separado multiplicadas entre sí. Entonces, lo habéis visto antes, ¿vale? Voy a ir poniendo la fórmula ahora, se os queda de nuevo. Empezaríamos por sacar las medias. Bien, necesito sacar las medias porque van a utilizarse en todos sitios. La media es multiplicar cada valor por su repetición, su frecuencia absoluta, entre el total de valores. Como la frecuencia absoluta es una, ¿vale? Fijaos que simplemente es toda suma de todos los valores. La suma de todos los valores de la variable x es este 24 de aquí, ¿vale? Suma de todos los valores entre el total de valores. El total de valores, si contáis que hay 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5, como queréis contarlo. Pues nada, 24 entre 5. Y para ahí sería exactamente lo mismo. En este caso, la segunda columna contiene la suma de todos esos valores, que es 71, dividido entre los mismos 5 valores que tengo. Bueno, cogemos calculadora y empezamos a ver cálculos. 24 para acá. Ahí no. Vamos a irnos hacia la izquierda mejor. Vale. 24 entre 5. Si lo ponemos bien, mejor. 24 entre 5 da 4,8. Y 71 entre 5. Ahí no, en la calculadora. 71 entre 5, que sería la media de la variable y. 14,2. Bien. Venga, pues ahora por ejemplo vamos a calcular la parte de arriba. La parte de arriba hemos dicho que es la covarianza de esas dos variables x e y. ¿Y cómo se calculaba? Pues era el sumatorio de que multiplicar esas dos variables por sí, vamos a ponerlo en orden, más la frecuencia entre el total de valores menos la media de cada una de esas variables multiplicadas por sí. Fijaos que si la frecuencia vale 1, aquí que tenemos, pues tenemos simplemente multiplicar x por y y sacar su suma, que si os dais cuenta es justo la tercera columna. X por y, su suma es 409, con lo cual si yo cojo y supongo valores, esto sería igual a que 409 entre el total de valores, que es 5, menos multiplicar las dos medias, 4,8 por 14,2, 4,8 por 14,2. Cogemos la calculadora, que para eso está, y lo hacemos en un momento. 409 dividido entre 5 menos 4,8 por 14,2, y eso nos sale 13,64.
Bien, ya sabemos que aquí arriba va un 13,64. Ahora nos falta calcular por separado cada una de, vamos a quitar un poco de zoom, de esas desviaciones típicas. Entonces recordad la fórmula de desviación típica al cuadrado de una variable era multiplicar todos los valores de esa variable al cuadrado por su frecuencia entre el total de valores menos la media al cuadrado de esa variable. Si la frecuencia tiende a 1, ¿qué es lo que pasa? Que es la suma de los valores de x al cuadrado, que fijaos es justo esta columna. Así que si cojo sería 160 partido del total de valores, que es 5, menos la media de x, que es 4,8 al cuadrado. Y si hacemos lo mismo con la y, que en este caso el total es 1113, la vamos a hacer aquí debajo, ¿vale? Esa desviación típica para y sería 1113, el total de valores es 5 y la media de y, que lo hemos calculado antes, es 14,2 al cuadrado. Venga, vamos a hacer las dos cosas en un momento. 160 dividido entre 5 menos 4,8 al cuadrado nos sale 8,96, y en el caso de esa desviación típica para la y, pues 1113 dividido entre 5 menos 14,2 al cuadrado, que nos sale 20,96. Recordad, ojo, está al cuadrado, tenemos que hacer las raíces, ¿vale? Porque la fórmula no se utiliza al cuadrado. Pues si hacemos aquí mismo, por un lado la x y por otro lado la y, nada más que la raíz de 8,96 y la raíz de 20,96, tenemos por un lado la de 20,96, la voy a hacer la primera porque la tengo ya en la calculadora y así ahorramos tiempo. Nos saldría 4,57 y la de 8,96 nos saldría 2,99. Así que ya tengo absolutamente todo lo que necesito para terminar el problema. Lo único que nos faltaría sería, en la fórmula que teníamos a media, aquí dividirla por multiplicar esos dos valores, 2,99 por 4,57. Lo de no hacer las raíces es un fallo muy típico que os pasa muchas veces, ¿de acuerdo? Recordad que la fórmula de la desviación típica es al cuadrado. Entonces tenemos que hacer la raíz para poder calcularlo bien. Pues nada, hacemos el cálculo final, 13,64 dividido, ojo con la primera de operaciones, abro paréntesis, 2,99 por 4,57 y eso me da 0,99. Es decir, existe una correlación positiva y muy alta entre los accidentes y la velocidad a la que circulan los coches. Es decir, si circulo a más de 120 km por hora, probablemente tendré accidentes. Bien, comprobamos, no se lo quedaba. A ver, que estará por aquí, 0,995, perfecto, nos coincide en el tema de algún decimal por aproximación y poco más. Bien, pues hasta aquí este vídeo. Ya sabéis que os he dicho que en la estadística que mencioné iba a hacer vídeos más cortos de lo normal, porque al final se va sumando todo. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es calcular y aprender a representar y dibujar la recta de regresión y hacer estimaciones con ella. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si es así, suscribiros, compartir, darle al like, dejar el comentario que queráis, que lo responderé. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo.